Bueno, bienvenidos a todas y todos los jóvenes que a esta hora están conectados desde Juventud con Voz y también desde nuestro Hangout. Le damos la bienvenida a todas y todos los jóvenes de América Latina y el Caribe. Este es un ciclo de Hangouts que estamos realizando desde el Comité Integral de Juventud de las Naciones Unidas y también desde la plataforma Juventud con Voz. Quiero recordarles que es en el marco de la campaña Necesitamos de Voz, Necesitamos tu Voz, en el nuevo contexto de la Agenda de Desarrollo 2030. Hoy nuestro Hangout tendrá como temática la juventud e incidencia política. Quiero recordarles a todo el público que nos sigue que los invitamos a que nos dejen sus comentarios en el Twitter, en @jpnud y también en el hashtag numeral tu voz por voz. Les habla desde Colombia Linda Criollo, yo pertenezco a la organización Los Incorruptibles y también al equipo editorial de Juventud con Voz y en el día de hoy los estaré acompañando con la moderación de este Hangout. Para comenzar le quiero agradecer a todas las personas pues, que están invitadas el día de hoy, nuestros panelistas que nos acompañan, que a continuación los voy a presentar. Bienvenidos a todas y todos. Entonces, en primer lugar, nos acompaña Jessica Vega Ortega. Ella es una joven indígena mixteca de la comunidad de San Miguel del municipio de Silacayoapán. Ella es una pasante en estos momentos de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México. Coordina el colectivo Yaní Tundaví Dicundí, Hermanos Mixtecos Juntos, que es impulsado por temas de salud, educación y cultura y ha venido participando también en la realización de talleres sobre derechos de los jóvenes, así como también ha acompañado a diferentes mujeres, jóvenes, niños y niñas como parte de la red de jóvenes indígenas de Centroamérica y México. Está dando voz a nivel internacional a temas como la violencia de la niñez indígena y también al seguimiento de la agenda de los pueblos indígenas. Por otro lado tenemos a José Dioniso Lizarazo. Él es secretario de la Comisión de Juventud de la Cámara de Representantes de Colombia. Es politólogo de la Universidad Nacional, especializado en alta dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración, la ESAP, y actualmente también es asesor del Secretariado de Educación de Bogotá y el Secretariado de la Comisión de Juventud de la Honorable Cámara de Representantes. Dionisio ha sido gestor y parte del gobierno corporativo de organizaciones no gubernamentales especializadas en juventud, como el Foro Latinoamericano de Juventud, la Organización de Líderes Juveniles de Boyacá y organizaciones políticas juveniles. Él ha venido siendo un activista político de diferentes procesos a nivel nacional y regional. También nos acompaña el día de hoy Freddy Abelardo Velázquez Montoya. Él tiene 25 años, es comunicador social y periodista y trabaja con la Gobernación de Antioquia en el programa Antioquia Joven. Él hace parte del equipo territorial de este programa y acompaña a varios municipios, aproximadamente son 11 municipios en el pues suroeste antioqueño. Por otro lado, Freddy asesora pues metodológicamente a Labs Antioquia Joven, que son laboratorios sociales de liderazgo y empoderamiento político, y estos laboratorios tienen como propósito dotar de capacidades políticas y metodológicas diferentes plataformas regionales y también municipales. Entonces, muy bienvenidos a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy. Para comenzar, quiero a ustedes pues contarles un poco sobre por qué se hacen estos hangouts en Juventud con Voz. Se hacen para un poco abrir el espacio de diálogo entre diversos jóvenes, miradas diferentes sobre cuál es la importancia de la incidencia política y la juventud en nuestra región. Entonces, yo le propongo a ustedes, panelistas, que conversemos en un primer momento y muy brevemente sobre la experiencia que tiene cada uno. Entonces, de manera introductoria,
nos pueden pues contar un poco ustedes cómo han logrado incidir en sus territorios y en sus procesos pues de país y también regionales. Entonces le doy la palabra en primer lugar a Jessica. Hola. Hola, listo, ya te Listo. escuchamos. Ok, Entonces, ok, ya. cuéntanos muy brevemente sobre pues cuál ha sido el proceso que tú has tenido para poder incidir dentro de pues el territorio donde estás y también a nivel regional. Ok. Bueno, pues como les comentaba hace un rato, pues lo importante de incidir como jóvenes es primeramente pues dar un poco la situación local. Entonces, bueno, la red de jóvenes, la base importante es obviamente la localidad y pues el trabajo de base es lo primordial dentro de la red de jóvenes indígenas de Centroamérica y México y es como se conforma. Eh, Creo que mencionarla es importante, sobre todo porque pues a nivel local nosotros como jóvenes pues pertenecemos básicamente a una célula pequeña. Entonces, ahí donde nosotros vivimos las problemáticas y las necesidades básicas como jóvenes, en donde pues todavía hay dificultades en el tema de educación, de salud, principalmente, y sobre todo el acceso a los jóvenes, pues es donde primeramente hemos alzado la voz, primero con reuniones, con talleres, pues primero de información, ¿no? De información y socializar la información que nos ha llegado. Posteriormente, pues a partir de ahí la incidencia política es importante porque a pesar de que sean pequeños cambios los que se ha logrado pues principalmente que se note la juventud, ¿no? O sea, que nos tomen en cuenta como parte de los procesos de decisión, de la toma de decisiones. Una vez que hemos logrado eso, pues hemos logrado fortalecernos como jóvenes, logrando un empoderamiento a nivel local, pero también nacional por la articulación que se ha logrado. Se logró una articulación con la red de jóvenes y a partir de ello nosotros hemos estado pues logrando posicionar temas reales que se viven en las comunidades de Oaxaca, por ejemplo, que es en mi caso como mixteca, pero también la voz de otros jóvenes que a nivel México hemos tenido algunas dificultades en temas como de violencia, por ejemplo. La violencia contra las mujeres y sobre todo la violencia contra las niñas que aún existe en nuestras comunidades. Y pues bueno, a nivel internacional se ha logrado pues llevar la voz, ¿no? Entonces creo que la incidencia política desde las bases ha sido importante, sobre todo porque pues a nivel internacional vas a llevar la voz de la gente que lo está viviendo, ¿no? Entonces, no sé, pues más o menos es la forma en la que hemos logrado trabajar, ¿no? Hemos logrado que a partir de las experiencias, desde los conversatorios con jóvenes, se haya, pues, no sé, lograr el empoderamiento para poder decir lo que nos está pasando y no solo escuchar lo que otras partes, por ejemplo, del gobierno a veces logra decir, ¿no? Sino también que se escuchen nuestras voces y es primordial de esa parte. Sería todo, ¿no? Vale, muchas gracias, Jessica. Ahora le quiero dar paso a Freddy, él es de Antioquia Joven. Freddy, cuéntanos cuál ha sido la experiencia del proceso pues, de ustedes, de Antioquia Joven, un poco en materia de incidencia y también de qué han logrado transformar a través pues, de todo el trabajo que han hecho en Medellín y en Antioquia. Bueno, primero quiero corroborar si se escucha mi voz. ¿Sí? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, antes de comenzar quiero hacer un contexto frente a el lugar en el que estoy y el lugar en el que hemos trabajado. Antioquia es un departamento con aproximadamente 6.450.000 habitantes. Si nosotros comparamos eso con otros territorios, seríamos casi el doble que Uruguay, por ejemplo. Y de esos 6.450.000 habitantes, más o menos el 27%, si no me falla la memoria, somos jóvenes. En Colombia contemplamos una persona joven como un hombre o mujer que tenga entre 14 y 28 años. Eh, Además, pues Antioquia tiene 9 regiones y esas 9 regiones tienen 125 municipios. Eso como modo de contexto. Dentro de nuestra población joven, el 29% de la población joven es rural, es decir, que no vive en los cascos urbanos de esos 125 municipios. Y pues bueno, cuando arranca esta administración departamental, la administración actual en cuanto a gobernación de Antioquia,
se crea el Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada, y ese plan de desarrollo se crea basándose en 4 realidades o problemáticas. Una son las violencias, no solamente las violencias de grupos armados ilegales, sino las violencias que también se presentan entre la población, violencia de género, violencia familiar, violencia sexual, violencia en la escuela, entre otras. Una segunda realidad o problemática sería la cultura de la ilegalidad, en la cual pues como que hemos crecido los antioqueños y las antioqueñas, naturalizamos esas cosas y esas prácticas que finalmente hacen mucho daño al tejido social de nuestras poblaciones. Y por otro lado está la desigualdad social. Digamos que Medellín, siendo capital de Antioquia, tiene muchas oportunidades, tiene muchos privilegios, pero a veces cuesta un poco descentralizarlas. Además, pues también de las desigualdades cuando hablamos de población afro, población indígena, población sexualmente diversa, mujeres, población en situación de discapacidad, entre otros. Todo esto desde el enfoque de juventud. Entonces, el programa Antioquia Joven comienza a trabajar para motivar esa incidencia que deben tener los jóvenes en sus territorios, comienza a trabajar frente a un montón de acciones para motivar esa incidencia y digamos que se centra en unos enfoques, un enfoque de derechos humanos, obviamente, un enfoque de desarrollo de capacidades, y con esos enfoques comienza a desarrollar pues como los procesos que ha liderado el programa Antioquia Joven en el departamento. Mencionando rápidamente, pues dentro de esos procesos o programas, y de pronto me voy a adelantar algunas preguntas más adelante, tenemos la actualización de la política pública departamental de juventud, que fue un proceso que se construyó con agentes locales de juventud de las 9 regiones del departamento. Tenemos además la sistematización de las 71 oportunidades o proyectos o programas que en este cuatrienio se han desarrollado para los jóvenes y las jóvenes en el departamento, y que dentro de las cosas que buscan es trabajar sobre esas desigualdades sociales. Por mencionar algunos, entonces está el concurso de Mujeres Jóvenes Talento, que busca como desarmar esa idea de que de los concursos de belleza en el que se reconoce a una mujer por su belleza. En este concurso se reconoce el talento, capacidades y habilidades de las mujeres y además su capacidad de incidir frente a las realidades de sus territorios. Están las Olimpiadas del Conocimiento, que vuelven protagonistas de la transformación a los jóvenes que son destacados por su excelencia académica en las instituciones educativas, becas de educación superior, entre tantas oportunidades. Además de sistematizar esas oportunidades, entonces también tenemos los medios y buscamos los medios para contarlas en el territorio. Tenemos nuestras redes sociales que están muy posicionadas, Twitter y Facebook, y además pues también hacemos el ejercicio en cada uno de los municipios de las 9 regiones del departamento. Y por otro lado, tenemos la Escuela de Agentes Locales de Juventud. Desde la Escuela de Agentes Locales de Juventud lo que hacemos es acompañar y asesorar a los municipios en cuanto a actualización o formulación de políticas públicas municipales de juventudes, a planes estratégicos municipales de juventud, y además pues está el curso de Agentes Locales de Juventud, que busca preparar o formar a personas que trabajan en el territorio con jóvenes en temas que digamos tengan todo el contexto frente a qué es ser joven en Antioquia, en Colombia y en Latinoamérica. Cifras rápidas, entonces en este cuatrienio hemos asesorado a 70 municipios para formulación o actualización de políticas públicas municipales de juventud. Logramos que se aprobaran 20 de esas políticas de esos 70 municipios que se asesoraron, y además se asesoraron a 20 municipios frente a la construcción o a la actualización de sus planes estratégicos municipales de juventud. Además también se construyó el Índice de Desarrollo Juvenil de Antioquia, y finalmente pues una de las cosas en las que voy a tomarme un poquito más de tiempo es que se formaron 8.205 jóvenes en incidencia política para el sostenimiento de ciudadelas y parques educativos, siendo parques educativos el proyecto bandera de Antioquia la Más Educada como plan de desarrollo departamental. En ese proceso de formación, que como Linda lo decía en la presentación, pues Labs Antioquia Joven cobró gran protagonismo. Labs Antioquia Joven, como lo decía ella en un comienzo, busca dotar de capacidades metodológicas, relacionales y políticas a las juventudes en nuestro territorio, para que esos privilegios que tienen algunas poblaciones sean derecho para todas las poblaciones jóvenes de nuestro departamento. En ese sentido, el reto este año fue trabajar con ellos de manera colectiva en la construcción de unas propuestas
frente a unas realidades o necesidades de las jóvenes y los jóvenes en cada uno de los municipios que tiene Parque Educativo Ciudadela Educativa, y esas propuestas que ellos construyeron finalmente se entregaban y socializaban con los candidatos a las alcaldías o administraciones municipales de esos municipios. En Colombia tuvimos periodo electoral el 25 de octubre, el 25 de octubre escogimos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, no, asambleístas, entre otras, pues dentro de ese ejercicio fue muy importante que los jóvenes se acercaran a todos los candidatos y candidatas a las alcaldías y que socializaran con ellos esas ideas y esos documentos en los que ellos estuvieron trabajando. Finalmente el resultado, en este momento estamos terminando la entrega de esas propuestas con algunos alcaldes y alcaldesas electas, y finalmente el resultado, pues como de esto, es entablar un diálogo directo con estas personas que van a gobernar los próximos 4 años y además poner en la agenda pública de los municipios y del departamento el tema de juventudes, dándole la importancia que merece y además reconociendo esas prácticas, procesos y maneras que tienen los jóvenes y las jóvenes en sus municipios para hacer sentir su voz. Bueno, muchas gracias Freddy por tu intervención. Yo les recuerdo a todos los participantes que la intervención es de máximo 1 minuto y medio, entonces para que tengamos en cuenta pues esta intervención, ya que son 4 preguntas las que vamos a desarrollar durante este Hangout. Ahora le quiero dar paso a Dionisio. Dionisio pues ha tenido una experiencia muy importante, es conocedor del funcionamiento de lo que ha sido el Congreso colombiano y él ha logrado pues incidir de una manera muy importante dentro del Congreso y dentro de muchas de las decisiones alrededor de la juventud en el país. Dionisio, te damos paso para que nos cuente cómo ha sido el proceso de incidencia pues dentro de las políticas públicas de la juventud en el país. Bueno, muchas gracias Linda, muchas gracias a los compañeros panelistas. Hemos logrado un ejercicio de incidencia política ante el Gobierno Nacional y ante el Congreso de la República, básicamente porque hemos logrado construir una agenda básica y fundamental sobre los temas de los derechos de la ciudadanía juvenil, que es el concepto que ha agrupado un poco las reivindicaciones básicas que procesos como el espacio de coordinación de iniciativas por la Plataforma Nacional de Juventud recogió hace algunos años. En esta última experiencia de incidencia, el factor fundamental ha sido la posibilidad de agrupar y coordinar diferentes procesos y prácticas organizativas juveniles, tanto regionales como nacionales. Y desde esa pluralidad y desde esa diversidad de intereses, ponernos de acuerdo sobre 5 o 6 reivindicaciones básicas. La primera de ellas fue reconocer a las y los jóvenes como sujeto de derechos y en ese ejercicio construir un proyecto de ley que reconociera la ciudadanía juvenil en el marco legal y constitucional colombiano. Durante 3 intentos, 2 de ellos inicialmente fallidos y finalmente en una concertación con el Gobierno Nacional, logramos sacar este Estatuto de Ciudadanía Juvenil. La mayor experiencia fue lograr la coordinación y el trabajo mancomunado de las y los jóvenes que le terminaron sugiriendo e imponiendo en muchas ocasiones la concertación de la agenda pública al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. Esta iniciativa logró impulsar otras propuestas y programas como fue la Mesa Multipartidista de Juventud, lograr que las y los jóvenes de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, se sentaran a construir una agenda común entre ellos e impulsar lo que hoy es la Comisión Accidental de Juventud. Básicamente lo que hemos logrado es una agenda clara, una diversidad de actores, unos intereses en común y la capacidad de incidencia que da estas 4 categorías. Ahora, en el marco de la participación de las y los jóvenes, lo que nosotros creemos es que la renovación y la reivindicación de sus derechos se pueden dar si se les da voz, si se les da participación. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que en nuestra experiencia buscaba básicamente eso, escenarios de incidencia y concertación directa frente al gobierno y frente a las instituciones, pero también frente a escenarios de las corporaciones públicas como el Congreso, los consejos y las asambleas departamentales. Si las y los jóvenes tienen la capacidad de ejercer su ciudadanía, su primer derecho, que es la ciudadanía civil y la ciudadanía política, pueden lograr las demás reivindicaciones en materia de derechos sociales, culturales y ambientales.
Ese es el escenario inicial de la categoría de derechos que nosotros hemos defendido. Pero además creemos que los demás derechos, las demás reivindicaciones se dan por la organización y participación de los jóvenes. Si hay garantías de participación, si hay garantías de concertación, si hay real incidencia en la toma de decisiones que afecta los proyectos y la vida de las y los jóvenes, podemos realmente lograr una reivindicación de sus derechos. En ese orden de ideas, hoy hemos avanzado a partir de esa participación y esos canales en que el Estado, al reconocer los jóvenes como sujetos de derechos, abre la posibilidad de diálogo. Y recientemente hemos ampliado esa agenda, esencialmente legislativa, en materia de derechos a campos que no habíamos pensado. Por ejemplo, ayer logramos que el Gobierno Nacional avance, no en la objeción de conciencia, que es la garantía plena del derecho, pero sí en eliminar la libreta militar, la prestación del servicio militar como un requisito para el acceso al empleo. Esa tensión de derechos entre la obligatoriedad de prestar el servicio militar y la posibilidad de acceder al empleo, hoy ha primado en este contexto de discusión la posición del Gobierno Nacional de garantizar el derecho de acceso a empleo juvenil, que como en toda América Latina, en Colombia es el doble de la tasa general de desempleo. Muchas gracias, Dionisio. Ustedes están conociendo las experiencias de los diversos países de América Latina y el Caribe en materia de incidencia política. Le quiero recordar a todas las personas que a esta hora nos siguen por el Hangout que nos pueden escribir sus preguntas y comentarios en el Twitter @jpnud y en el hashtag numeral Tu Voz por Voz. Ahora le quiero dar paso a Moisés Paredes. Él es un joven chileno, ha sido pues dirigente y bueno, es embajador de la UNESCO, miembro actual de la Fundación Iguales, donde coordina el tema de la educación y políticas públicas. Él es miembro también del equipo de Juventud con Voz. Moisés, yo quiero preguntarle cuál es la importancia de las movilizaciones y protestas juveniles que ayudan a incidir o transformar las políticas públicas, en el caso específicamente de Chile, que nos cuente cómo ha sido pues este proceso. Mira, sin duda de que el ejemplo de la movilización estudiantil chilena es como lo primero que yo tomo para hablar de incidencia política en términos de juventud, ya que al menos durante los últimos años ha sido y fue lo que le dio la capacidad de incidencia política a una juventud que se encuentra en su mayoría alejada de los partidos, que ven la política institucional y más recientemente con todos los casos de corrupción en la élite política y colusión en la élite empresarial, determinan una desconfianza que repercute en la ciudadanía y que tiene una fuerte respuesta por parte de la juventud, que de cierta forma responde con indiferencia que es combatida por parte de las organizaciones sociales, que de alguna u otra forma tienden a generar este puente entre la institucionalidad y que cuando no son escuchadas se generan estas movilizaciones sociales gigantescas que al menos desde el año 2011 a la fecha, se puede decir, han tenido y han mantenido a la educación como el principal punto de la agenda. Yo fui vocero el año 2013, año de elecciones presidenciales, y en razón a la herencia histórica que se dio de las movilizaciones desde el año 2011, nosotros tuvimos la capacidad de elaborar una propuesta de reforma educacional que abarcaba desde la educación inicial hasta la educación superior. Nos reunimos con 9 de los 10 candidatos presidenciales, le entregamos esa propuesta y hoy en día de las reformas que se están impulsando en el Congreso, personalmente, y sé que el sentimiento de muchos recogen muchos de esos planteamientos, valga la redundancia, recogen muchos de los principios que estaban insertos dentro de esa propuesta, y es porque por un lado se logró la capacidad de reunirse con los candidatos, de lograr la legitimidad de que ellos también quisieran recibirte en un periodo de elecciones, y por otra parte también se logró con las movilizaciones sociales, con esas 200.000 personas que se sacaron a las calles, con esa acción colectiva que trascendió en sí misma la movilización, que no se quedó tan solo en las concentraciones ciudadanas, sino que también se llevó ese malestar a una propuesta concreta,
y de esa forma también pudimos lograr que la encuesta, el 90% de la ciudadanía estuviese de acuerdo con la bandera y planteamiento del movimiento estudiantil, y esa legitimidad que nos dio la ciudadanía tuviese la capacidad de irrumpir dentro de una elite que muchas veces es endogámica, que muchas veces no tiene la capacidad de escuchar a la ciudadanía y darle ese sentido de pertenencia, ese sentido común que muchas veces le hace falta a la política pública y que es lo que la ciudadanía espera de sus representantes. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas porque hoy nos han dado una pequeña introducción sobre la importancia de la participación política desde diferentes escenarios. Ahora yo les quiero preguntar a todas y todos ustedes qué mecanismos se pueden crear para que los jóvenes puedan tener una mayor participación en los parlamentos y también pues en los congresos y los gobiernos, cómo se puede generar mayor incidencia y participación en estos escenarios. Entonces ahora le quiero ceder la palabra a Jessica, quien nos puede contar cómo también desde los jóvenes indígenas han creado estos mecanismos de participación. Bueno, pues pues dándole seguimiento a esta pregunta un poco, pues bueno, en México es un tanto diferente en diferentes espacios, por ejemplo, porque bueno, en el tema de pueblos indígenas tenemos eh, que tenemos, bueno, organizaciones políticas diferentes. A nivel nacional se habla a lo mejor de parlamentos, pero también a nivel local la participación del joven es de otra manera, pues aún siguen existiendo pues autoridades tradicionales. Entonces, en el tema de jóvenes indígenas, eso dependería a lo mejor mucho de la parte de en qué ámbito estemos planteándolo. Existen aún pueblos pues con autoridades tradicionales y la primera participación, hay una mayor influencia en la juventud, debido a que pues para poder llegar a ser una autoridad o poder tener una mayor voz como autoridad dentro de lo local, tendrías que tener una formación, es decir, tener como voluntad joven para participar, ¿no? Hay un poco más de acceso, un poco más libre, pero sería como un poco más trabajado. Y bueno, en eso no hay a lo mejor una dificultad mayor. Sin embargo, a nivel nacional o a nivel un poco más estatal, en nuestro caso como México, pues existe una dificultad. Entonces, uno de los mecanismos que hemos estado impulsando como red de jóvenes indígenas es el impulso a los colectivos o el impulso a tener como una formación un poco más como jóvenes, ¿no? Es decir, llevar la información como jóvenes, pues para primero conocer desde lo que se puede hacer, como incidir políticamente, ¿no? Qué cambios podemos lograr y qué mejoras podemos tener a nivel local y a nivel nacional. Entonces, la primera instancia es la información. Muchos de los jóvenes están desinformados de lo que pasa a nivel como política, en el caso de parlamentos, ¿no? O en el caso de cómo se presenta como autoridad. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Pues que también existe pues desinterés en pueblos indígenas, en lo local. No es que no quieran participar, sino que más bien no saben cómo participar. Entonces, eso es como lo primero, ¿no? La información. Y el otro de los casos que, pues como bien lo comentaba uno de los compañeros, aun cuando existen movilizaciones como jóvenes, aún también carecemos de ese derecho, ¿no? El primer derecho, que es también a ser elegido, ¿no? Entonces, como jóvenes en esa primera instancia, pues hemos logrado avanzar en esta parte. Pero aún necesitamos un tanto de la voluntad también política, no solo como política, ¿no? Sino como una política real para que, pues esa política que existe de acompañamiento a la juventud. Por ejemplo, en México aún todavía nos hace falta un primer reglamento que hable sobre jóvenes. Estamos inmiscuidos como adolescentes, pero como jóvenes no tenemos un apartado real que se nos reconozca. Entonces, es necesario primero tener voluntad, ¿no? Política para que se nos incluya y se nos reconozca. Otra de los mecanismos que sería indispensable es pues prever esta parte de los espacios, ¿no? Buscar espacios y que se nos den espacios, así como se ha logrado un espacio para la mujer a nivel país, se ha logrado una paridad a lo mejor de género, pero también cómo se logra esto, ¿no? Y cómo también damos un acceso a los jóvenes para que pues obviamente desde dentro de parlamentos podamos pues buscar reivindicar los derechos de los jóvenes. Y bueno,
como jóvenes indígenas alcanzar un espacio como esto ha sido difícil. De hecho, ni siquiera se ha podido lograr, yo creo, un joven todavía en un parlamento mexicano, un joven indígena que esté posicionado y que esté dando voz a jóvenes indígenas. Entonces, aun cuando tenemos preparación o formación académica en políticas, pues se nos ha denegado un poco, ¿no?, esos espacios, y tenemos que lograr conquistarlos. Entonces, creo que es necesario que pues exista a lo mejor mayor voluntad, ¿no? Que se hable también de que es difícil del acceso para los jóvenes indígenas, para las mujeres indígenas aún más. Entonces, crear a lo mejor un mecanismo de concientización dentro de nuestras mismas bases, y pues a partir de ello pues lograr impulsar, ¿no?, otro mecanismo para el acceso a nuestras voces a nivel un poco más nacional. Creo que pues tenemos mucho que hacer nosotros, pero también tienen mucho que hacer dentro de los parlamentos para que se nos dé el espacio y se nos dé la voz. Entonces, eso sería, ¿no?, un poco lo que nos preocupa. Muchas gracias, Jessica. Yo quiero recordarle a todas las personas que están siguiendo este Hangout que nos pueden escribir sus comentarios y preguntas al Twitter @jpnud y también al hashtag #tu voz por voz. Ahora le quiero dar paso a Freddy. Freddy, cuéntanos desde tu experiencia en Antioquia Joven, ¿cómo ustedes han usado los mecanismos de participación para poder incidir de una manera más concreta pues dentro del territorio? Un poco ustedes también han usado estrategias para poder hablar con los diversos congresistas y gobiernos, y cómo ha sido esta experiencia pues dentro de todo el proceso que han llevado también de las actividades locales y pues digamos departamentales. Me río un poco porque la mayoría de personas en mi trabajo me conocen como Abelardo, entonces deben estar como quién es Freddy, pero bueno. Yo concuerdo mucho con Jessica, concuerdo mucho con algunas cosas que decía Jessica. Creo que por un lado está la voluntad política, y en este caso yo también como joven antioqueño he sentido que Antioquia, la más educada, ha tenido toda la voluntad para invertir en las juventudes del departamento. Muestra de eso son las 71 oportunidades o proyectos que les contaba ahorita que se han promovido desde las diferentes dependencias de la gobernación. Por otro lado, creo que también, pues como el tema del impulso, no solamente de acompañar y ofrecer, no solamente, perdón, de ofrecer, sino también de acompañar a los municipios y a los jóvenes y las jóvenes en esos procesos que inician, creo que es muy importante. Y sin duda alguna, creo que una de las deudas grandes que de pronto teníamos en Antioquia y que en este cuatrenio también se le ha invertido mucho es en el tema del espacio público, ¿cierto? De cómo el joven se siente ciudadano en el espacio público y no se siente coartado, señalado por sus maneras o por sus diversidades. Entonces, eso por un lado. Pero yo creo que hay un asunto muy importante frente a motivar esos mecanismos o estrategias que generen participación en los jóvenes. Pasamos hace poco por una época electoral. En Antioquia fue muy interesante lo que pasó en los consejos municipales, en algunas alcaldías donde había candidatos y candidatas jóvenes también, y fue que hubo mucha participación. A veces esa participación es improvisada, a veces esa participación es un poco instrumentalizada por los partidos políticos, pero sin duda también hay, digamos, como una iniciativa o una primera intención por parte de estos jóvenes que deciden participar en este tipo de espacios. Eso por un lado. Yo creo que una de las estrategias en la que se debe comenzar a trabajar es sin duda alguna en comenzar a legitimar esas nuevas maneras o prácticas que tienen los jóvenes para participar. A veces es muy complicado cuando escuchas desde una administración municipal o cuando escuchas desde el ejercicio político que los jóvenes y las jóvenes no participan. Pero finalmente vos te pones a revisar las prácticas y procesos que hay en el territorio lideradas por jóvenes que no son legitimadas, pero que sí son maneras de participar frente a la vida pública de un territorio. Entonces yo creo que es un ejercicio muy importante que sigue siendo un reto, digamos, en muchas regiones, y es cómo comenzamos a legitimar esas nuevas maneras, esas nuevas prácticas e incluso esos nuevos espacios en los que las jóvenes y las jóvenes dan a conocer su manera de participar o de ejercer su ciudadanía. Y por otro lado, yo creo que
es muy importante que nosotros desde el Estado, me incluyo siendo servidor público de la Gobernación de Antioquia, no generemos el lenguaje, no le digamos a los jóvenes y las jóvenes cómo debemos hacer, cómo debemos ser, cómo debemos actuar, sino que generemos el entorno que genere el lenguaje y que ese lenguaje sea generado por los jóvenes y por las jóvenes. Eso me parece a mí súper importante, que nosotros no seamos los que digamos la última palabra frente a cómo se debe participar o cómo debemos incidir en territorio, sino que generemos un entorno con unos saberes, con unas conexiones que haga que los chicos y las chicas en las regiones, en el territorio, sean quienes digan cómo quieren participar y cómo quieren transformar las realidades de esos lugares que ellos habitan. Muchas gracias, Freddy. Ustedes están escuchando las diferentes opiniones de los jóvenes de América Latina y el Caribe que han tenido pues una experiencia muy importante alrededor de la participación juvenil y la incidencia. Ahora le quiero dar la palabra a José Dionisio Lizarazo, quien es secretario de la Comisión de Juventud de la Cámara de Representantes de Colombia. José Dionisio, yo quiero preguntarle pues cómo ha sido el proceso que ustedes han llevado a cabo a través pues de los mecanismos de participación, no solamente en Colombia, sino también a nivel regional, contándole pues a las personas que nos escuchan la importancia que usted ha tenido pues en diferentes procesos a nivel pues de América Latina y el Caribe. Gracias, Linda. Un poco partimos de la misma premisa que la experiencia de Antioquia, y es la responsabilidad de la participación de las y los jóvenes es del Estado. Es el Estado el que debe garantizar diferentes formas de participación, ¿sí? Yo creo que lo que más daño le hizo a los procesos de participación y al tejido asociativo juvenil en Latinoamérica fue el discurso imperante de la apatía política de los jóvenes. Pero este discurso se construía a partir de formas tradicionales de participación política. Y las y los jóvenes estaban construyendo agendas, estaban teniendo incidencias, se estaban organizando, se estaban movilizando en otras formas de participación política. Primero, que muchas de ellas no tenían que ver directamente con el Estado. Segundo, que eran problemas públicos, pero que no se canalizaban por esos canales tradicionales de la participación, que habían instituido leyes o normativas y hasta el mismo Estado. Entonces, muchos de los que venimos del proceso social, del tejido asociativo juvenil, y ahora estamos en el Estado garantizando la participación de las y los jóvenes, hemos hecho la reflexión de que lo primero que hay que partir es que el Estado tiene que reconocer a los jóvenes, y no los jóvenes intentando que el Estado los reconozca por los canales tradicionales. Por eso, cuando construimos el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, empezamos a hablar de prácticas y procesos organizativos de las y los jóvenes, porque la forma de organización de las y los jóvenes va más allá de una organización formal, estructurada, porque depende a otras reivindicaciones y a otras formas de participación. Entonces, le impusimos al Estado mediante una ley en Colombia la responsabilidad de reconocer todas las diversas formas de participación y organización de los jóvenes. Un poco en derecho se llama invertimos la carga de la prueba. Si no es el joven demostrando que el Estado tiene que reconocerlo, sino el Estado reconociendo las diversas participaciones de las y los jóvenes. Y esto hace parte de una reivindicación histórica. A nivel regional se construyó durante mucho tiempo, con el apoyo y la voluntad política de algunos gobiernos, la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes. Y el ejemplo colombiano es muy patético. Colombia participó en negociar este único tratado internacional de derechos humanos sobre juventud, o que beneficia a la población joven, pero al final esa iniciativa y ese empuje del tejido asociativo juvenil no ha logrado la presión política para que Colombia firme y ratifique. Participamos en la negociación, logramos e impulsamos a partir del movimiento juvenil iberoamericano y latinoamericano que la convención ingresara como un mecanismo de garantía de derechos después de ser firmada y ratificada por los Estados miembros de la Comisión Iberoamericana, de la Comunidad Iberoamericana, pero Colombia no lo hemos logrado. Ese periodo de liderazgo de muchos jóvenes y organizaciones juveniles en los escenarios internacionales colombianos nos llevó a la reflexión de que la tarea en casa había que hacerla, y es donde surge el proceso de participación Juventudes Colombia, con esa reivindicación básica, y es que las ciudadanías juveniles, porque no hay una sola juventud, es tan diversa como diversos son los jóvenes, deben ser reconocidas por el Estado, más allá de la discusión de mayoría y minoría de edad.
y más allá del discurso imperante de apatía. Por eso, este es el primer paso de reconocimiento y esta movilización regional que se ha dado con procesos de reforma o de creación de leyes nacionales de juventud o de estatutos de juventud, buscan esa reivindicación básica. Bueno, ustedes están escuchando cómo los jóvenes se empoderan y también empiezan a promover la reivindicación de sus derechos a través de la participación política. Quiero cederle la palabra a Moisés. Moisés, aprovecho pues para preguntarte una pregunta que nos llegó desde el Twitter @gguerra. Nos preguntan si realmente los jóvenes chilenos lograron transformar pues escenarios políticos y también si es necesario que los jóvenes den un salto a la política. Mira, mucho se habla de antes del año 2011 y de las elecciones del año 2013, el Parlamento tenía, creo que dos o un parlamentario que era menor de 30 años, y hoy día se puede decir de que esa bancada ha crecido. Hay de parte de los medios la denominación de de la comillas bancada estudiantil, que son los ex dirigentes del año 2012 y posteriores dirigentes universitarios que saltaron desde la dirigencia al Parlamento, el caso emblemático de Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que son los más conocidos. Y de cierta forma yo creo que, si bien es cierto, hay un momento en donde uno cumple el rol de dirigente, y ese rol de dirigente, ya sea social o estudiantil, debe tener una independencia del poder político, de las militancias también que puedan tener ciertos dirigentes. Sin embargo, eso no quiere decir que en algún momento los temas que tú defendiste al alero de las movilizaciones estudiantiles, de las movilizaciones sociales, puedan defenderse en la política institucional, tales como el Congreso, el Parlamento, el gobierno. Y en ese sentido creo que es legítimo y necesario que esa juventud que muchas veces ve con recelo los partidos políticos, que la misma élite dice que la juventud no quiere participar porque no se siente identificada con los partidos, evitando una autocrítica de parte de ellos de cómo se pueden abrir, de cómo podemos dar espacio a la juventud. Creo que de cierta forma se debe irrumpir dentro de esa agenda, se debe irrumpir con esa legitimidad y ese conocimiento que dio el haber defendido una agenda en las calles, y dar el salto a la política. Creo que no es algo malo. Muchas veces se ve como una especie de oportunismo, pero creo que hay que dejar los miedos de lado y entender de que los cambios se hacen en los espacios de organización, en la acción colectiva, pero también hay que llevarlo a cabo en los espacios institucionales, que en definitiva donde se cocina la política pública, y son los espacios en definitiva de decisión que debemos optar por tomarlo los jóvenes que tienen esas aspiraciones, no por ambición, sino por una concepción de vocación de poder, de construcción de mayoría y de generación de cambio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta el momento pues hemos tenido pues un gran panel con experiencias diversas. Le quiero recordar pues a las personas que nos están siguiendo por redes sociales que esto se va a colgar en la plataforma de Juventud con Voz, este Hangout, para que ustedes puedan escuchar mucho más lo que se está hablando el día de hoy, y también pues que nos pueden seguir haciendo sus preguntas en el hashtag #Tu Voz por Voz. Ahora quiero preguntarle a los panelistas cuál ha sido, o más bien cómo hacer para que las demandas y las propuestas de los jóvenes sean escuchados por los hacedores de políticas. Esto desde la experiencia que ustedes han tenido, pues de gran incidencia, no solamente usando los mecanismos de participación que nos contaron anteriormente, sino también las estrategias desde pues, los jóvenes, desde los movimientos y procesos juveniles que ustedes pues han utilizado en estos escenarios. Entonces le doy la palabra a Jessica. Bueno, pues, respondiendo un poco, nosotros como red hemos logrado, pues, llevar nuestras demandas en voz a diferentes espacios debido precisamente a esta integración primero de como red, ¿no? La red surge en 2010 y bueno, mi colectivo el que yo coordino, pues surge un poco en ese proceso. Sin embargo, no solo es el colectivo que coordino yo, sino es
una gama de colectivos y organizaciones los que formamos a la red. Entonces, a partir de esa integración o de esa sinergia que hicimos como red a nivel México y a nivel Centroamérica, hemos logrado posicionar los temas de jóvenes indígenas en diferentes agendas. Y digo diferentes agendas porque pues a partir no solo de la agenda de juventud hemos posicionado el tema, sino a partir también de estar acompañando o que nos han estado acompañando también las mujeres indígenas. Bueno, pues a partir de ello, ¿no? A partir de pues buscar también hacer alianzas estratégicas. Pues bueno, también esto nos ha permitido abrirnos espacios en diferentes agendas y pues también colocar el tema de jóvenes indígenas, ¿no? Y como el tema de jóvenes indígenas, integrarlo también en el tema de juventudes. Y a partir de ello, pues hemos hecho un poco de cabildeo en diferentes espacios, con diferentes representantes, parlamentarios, pero también a partir de organizaciones y también organizaciones mundiales, como lo es UNPA, ¿no? O como lo es también lograr esta alianza con Juventud con Voz, lograr alianzas con otros jóvenes de Centroamérica, pero también de otros espacios. La red de jóvenes es parte también del Caucus Global de Pueblos Indígenas, la coordinadora de la red, y bueno, hemos podido llevar un poco nuestras agendas en otros términos, ¿no? Y pues es acompañamiento de hermanas mujeres y de mujeres indígenas nos ha hecho pues lograr que también a nivel local se nos reconozca, ¿no? Hace como 2 años logramos impulsar la Escuela de Defensoras Jóvenes Indígenas, sobre todo para promover como un empoderamiento mayor y lograr pues conocer desde la experiencia también de las mayores cómo se ha logrado que ellas nos han abierto camino, ¿no? Y pues de alguna manera también dar nosotros acompañamiento no solo a los jóvenes, sino también a los niños indígenas y a las niñas indígenas. Entonces, creo que esa ha sido como una de las principales estrategias, las alianzas, ¿no? Las alianzas y el tejido de red, ¿no? El tejido que se ha hecho nos ha logrado impulsar en diferentes espacios. Entonces, esa sería una de nuestras primeras estrategias para llevar la agenda del joven. Bueno, queridos panelistas, nos queda poco tiempo, entonces quiero que esta pregunta me la respondan, digamos, haciendo también una conclusión de lo que es la importancia, pues, de incidir en las políticas públicas y la participación de los jóvenes, pues, a nivel regional y local. Entonces, yo le quiero ceder la palabra, pues, a Freddy, quien nos va a contar un poco. Quiero preguntarle, desde la experiencia pues de Antioquia Joven, ¿ustedes qué objetivos tienen para que estas demandas y propuestas de jóvenes sean escuchados pues dentro de su proceso local? Y también cómo han pensado llevar estas propuestas no solamente a nivel pues departamental, sino también a nivel nacional. ¿Cómo están llevando como esa voz de ustedes de lo local a lo nacional y a lo regional? Mira, Linda, básicamente el trabajo que hacemos por el reconocimiento de talentos y capacidades de los jóvenes en territorio tiene que ver mucho con cómo estas personas se vuelven replicadores de lo que les ha sucedido a ellos en su territorio y además también cómo se vuelven referentes en otros territorios. Ahí hay una resignificación de referentes. En este caso, en Antioquia, ya el referente no es el narcotraficante, ya el referente no es el paramilitar, sino que es el joven o la joven que por sus talentos y capacidades, digamos que ha detonado un montón de cosas en su vida y en su entorno. Eso por un lado. Frente a cómo hacer que las demandas y esos sentires de los jóvenes sean escuchados desde lo político, pues primeramente creería que comunicar es gobernar. Perdón, que gobernar es comunicar. Que gobernar es comunicar. Y creo que ahí es muy importante, hombre, ¿cómo lo podríamos hacer? Diciendo verdades con datos, diciendo verdades
que tengan un soporte, dejar de trabajar sobre los supuestos y comenzar a indagar con fuentes verídicas eso que nosotros queremos reclamar. Y diciendo verdades de manera tal que incomoden, y ahí es muy importante la estética que tengan los diferentes procesos y prácticas en territorio liderados por jóvenes para hacer sentir, digamos, esas cosas que ellos quieren hacer sentir, diciendo verdades, pero también que esas verdades sean hasta un punto incómodas para esas maneras tradicionales de concebir la participación, la incidencia y el ejercicio ciudadano. Y finalmente, sumando credibilidades, ¿cierto? Un joven o un grupo de jóvenes no puede irse a la deriva entendiéndose a ellos mismos como la única verdad y como su manera la más efectiva, si no comienzan a sumar credibilidades de otros sectores, grupos, poblaciones en su territorio. El ejercicio de políticas públicas en Antioquia ha sido un ejercicio muy positivo, ha sido un ejercicio muy bonito, y digo muy bonito porque ha vinculado directamente a jóvenes de todo el territorio. La política pública departamental que en este momento tenemos, que tiene 14 líneas de acción, fue construida con las voces de jóvenes y agentes locales de juventud de todo el territorio, de personas que viven, sienten las realidades de cada uno de sus contextos, siendo Antioquia tan diversa. Y finalmente yo creo que queda un reto muy importante. Creo que quedan dos retos muy importantes. Uno es cómo seguimos haciendo red a nivel nacional y a nivel departamental, que si bien lo hemos logrado y tenemos unas relaciones muy interesantes, y a la gobernación de Antioquia han llegado otras entidades públicas a visitarnos, han venido de San Andrés a visitar y conocer nuestro proceso, han venido desde el Tolima, también han venido desde Caquetá. Si bien eso es interesante, pues habrá que buscar las maneras en que esas relaciones no se desgasten, se sigan consolidando y además que aumenten en su número. Y mi segundo reto sería pensar en la participación política e incidencia desde el ejercicio ciudadano de los jóvenes y las jóvenes rurales. Si bien también hemos tenido avances interesantes frente a la participación e incidencia política de jóvenes rurales, creo que sigue siendo un reto y sobre todo sigue siendo un reto por el tema de acceso y cobertura. Y creo que sobre eso el Estado tendrá que seguir invirtiendo y trabajando de manera considerable, más considerando que Colombia es un país netamente agrario. Vale, Moisés, tú pues ahorita nos estabas contando sobre el gran avance que se tiene pues sobre el Estatuto de Juventud en Colombia. Ustedes desde el proceso que han llevado a cabo, ¿cómo intentan fortalecer este proceso para que realmente las voces de los jóvenes pues queden dentro de esta nueva política pública? Dionisio, me estaba refiriendo a ti con la pregunta del proceso que ustedes han llevado en Colombia, que ha sido pues un proceso, nos estabas contando pues sobre el avance que hay en Colombia frente pues al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Ustedes están llevando a cabo unos diálogos con el gobierno nacional. ¿Cómo están implementando esos mecanismos para que realmente sean escuchadas las voces de los jóvenes y queden plasmadas pues en esta reforma? Gracias. Bueno, lo importante es que el proceso de construcción del estatuto surgió del movimiento juvenil, del tejido asociativo juvenil. Eso le dio mucha legitimidad ante las instituciones, ante el gobierno nacional, ante el Congreso de la República. Es muy difícil que las y los jóvenes y los procesos organizativos juveniles se adapten a la dinámica institucional, sobre todo a la parlamentaria, que es muy compleja. El trámite del estatuto así lo dio a ver, y más cuando tuvimos que hacer 2 intentos para lograr que el proyecto se aprobara. El primero, pues con una gran frustración por haber sido derrotados por las dinámicas políticas, pero tuvimos que hacer el curso para aprender a movernos en esas dinámicas y llevar la voz de las y los jóvenes. En el proceso de reglamentación estamos recogiendo esas inquietudes que surgieron durante 3 años de construcción colectiva del proyecto de ley. Y estamos logrando, intentando, de que el Congreso se abra. Hoy, a diferencia de hace 4 o 5 años, la participación de los jóvenes en las y los partidos políticos es mucho más fuerte. La interacción directa y la capacidad de incidencia de las y los jóvenes ante los parlamentarios y ante el gobierno nacional es mucho más directa. Y sobre todo, la posibilidad de organización y de movilización, tanto virtual como física de las y los jóvenes, generan posibilidades de presión en la toma de decisiones. Esa capacidad y esa interacción
tienen las mismas dificultades que comenzaban nuestra experiencia de Antioquia, y es, siguen sectores muy amplios de las y los jóvenes sin ser escuchados y sin tener voz. Y la juventud rural es una de ellas. Pero lo importante también ha sido poder buscar, movilizarnos, llegar a donde están ellos para conversar y concertar sus posturas y sus decisiones. Lo segundo que hemos podido plantear es que nadie puede representar y sentir representar a las y los jóvenes. Y eso en la discusión, por ejemplo, regional es muy clara. Colombia, que es un país de regiones tan diversas, hemos intentado que las diferentes voces de las regiones lleguen a los escenarios de discusión con los parlamentarios, con los ministros, con los directores del Estado, de las diferentes agencias estatales, y en muchas ocasiones con el mismo presidente de la República, que las y los jóvenes víctimas, que las y los jóvenes afros, indígenas, rom, de las diferentes regiones de nuestro país, la juventud rural, hable directamente y se exprese. La sofisma de representación ha sido superada en este proceso por la deliberación y la participación directa de las y los jóvenes. Esa creo que es la clave sobre la cual está fundada el concepto de ciudadanía juvenil. Si las y los jóvenes se movilizan, pero sobre todo si llegan a esos escenarios de decisión. Una experiencia que nos ayudó mucho a nosotros fue la experiencia del que hoy es el gobernador electo de Boyacá. Él fue líder estudiantil, se movilizó con la movilización estudiantil, al igual que el ejemplo chileno, logró ser representante a la Cámara, llegar a los escenarios de toma de decisión, ser vocero de muchos jóvenes que no podían hablar más de 5 minutos en el Congreso, pero él habló durante 4 años y hoy ha logrado ser gobernador del departamento del estado de Boyacá, que es uno de los segundos o terceros departamentos del centro del país. Ese es el concepto central que nosotros hemos llevado, que dar garantías de participación de las y los jóvenes, que esa participación efectiva, esa capacidad de estar en los escenarios de discusión y decisión es la que logra transformar realidades y lograr garantía de derechos. Bueno, Moisés, muchas gracias. Quiero recordarle a todas las personas que nos están siguiendo y nos están haciendo sus preguntas a través de las redes sociales que nuestro numeral es Tu Voz por Voz. A ustedes pues les quiero recordar que nos quedan pocos minutos, por eso ya estamos concluyendo pues este gran panel de importantes pues experiencias frente a los procesos de incidencia juvenil en sus territorios. Dionisio, nos llega una pregunta desde Villavicencio por las redes sociales. Nos preguntan cómo lograr que la Comisión de Juventud no quede aislada de otros temas que se discuten en el Congreso, como en el caso de la educación y el empleo. La ventaja que tenemos hoy es que la Comisión de Juventud es una comisión grande, tiene representantes de todos los partidos, de todas las regiones del país, y ha intentado lograr agrupar las diferentes discusiones. Hay una dificultad formal y es que es una comisión transitoria. Tramitamos en este momento un proyecto de ley que le permita a esta comisión ser una comisión permanente, que pueda contar con unos recursos y que se pueda centralizar, que pueda ser una comisión que vaya a las regiones, escuche las problemáticas de las y los jóvenes, por medio de sus parlamentarios haga audiencias públicas y que esas decisiones puedan ser llevadas al seno del Congreso y en diálogo con el gobierno nacional. Hemos construido dentro de los diferentes procesos de participación juvenil que no hay una agenda juvenil, sino que hay una gran agenda legislativa que afecta a los jóvenes. No es solo el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ni el de creación de la Comisión de Juventud, ni el de empleo juvenil. Hay una gran agenda normativa en la cual hay que hacer incidencia. Y para eso lo que requerimos es que muchos más jóvenes quieran y tengan la capacidad de participar en estos escenarios. Bajo esa consigna de que hay una gran agenda normativa donde los jóvenes tienen que hacer incidencia y no 1, 2 o 3 leyes o 1, 2 o 3 temas, es que debemos organizarnos para participar y movilizarnos y hacer incidencia. La comisión ha tenido hoy el apoyo de todos los partidos, creemos que este proyecto de ley va a surtir rápidamente y con estas herramientas que nos puede dar esta ley de la Comisión de Juventud, lograr llegar a muchos más jóvenes, a muchas más regiones y compartir la experiencia que ha sido regionalmente. Es la 8ª Comisión de Juventud que se crea en los países de América Latina. Seguimos en un diálogo permanente con parlamentarios jóvenes de todo el continente, gracias, entre otras, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, impulsando que existan escenarios donde las y los jóvenes en sus parlamentos puedan ser oídos, escuchados y tener la capacidad de incidencia.
Bueno, la capacidad de incidencia, les quiero recordar que esta pregunta la hizo @Vivi desde Villavicencio. Ahora le quiero dar la palabra a Moisés, ahora sí. Moisés, quiero preguntarle desde su liderazgo y empoderamiento, ¿qué le recomienda a los jóvenes para que puedan crear mecanismos que generen mayor incidencia y participación dentro de los parlamentos? Sin duda de que no existe una respuesta que pueda ser aplicable a todos los países de Latinoamérica, debido a que cada país tiene culturas distintas, cada país tiene códigos distintos, métodos de participación, algo que pueda parecer o que pueda generar apoyo ciudadano acá en Chile, a lo mejor no lo hace en Colombia. Entonces creo que hay ciertos preceptos básicos al menos que produjeron el éxito al menos de la agenda de educación y de la movilización estudiantil en Chile. O sea, el hecho de generar acción colectiva, los espacios de organizaciones que hoy en día tiene la juventud, particularmente en el caso del Movimiento por la Educación, fueron las federaciones estudiantiles las que de alguna u otra forma generaron espacios de concientización, de foros, de charlas sobre cuál era el problema que tenía en términos de resultados el sistema educativo chileno, y de esa forma generaron el apoyo interno para lograr la masa que pudo convocar o que pudo dar el primer pie para convocar las primeras movilizaciones, que la búsqueda de cualquier movimiento social en definitiva es lograr su objetivo, pero para eso deben entender de que la élite política busca responder a demandas ciudadanas que de alguna u otra forma no representen una minoría, sino que representen el sentir ciudadano importante, y para eso las movilizaciones, la acción colectiva, y que tus organizaciones, por medio ya sea de la movilización o de la generación de propuestas, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, que es como se legitiman frente a la ciudadanía, es de esa forma en donde los dirigentes, los presidentes de la fundación, organizaciones estudiantiles, etcétera, deben buscar convertir a su organización en un actor político relevante, que los parlamentarios y que el gobierno necesita escuchar, y que ese grupo intermedio de cierta forma tenga la capacidad y la legitimidad construida por la movilización, por la concientización, por, en definitiva, el proceso que se realizó para llevar su agenda a la ciudadanía y obtener el respaldo y también el interés de la élite política a reunirse con él, al llegar a un acuerdo, a de alguna u otra forma entender de que son un actor importante, al menos que en esa agenda o que en esa reforma o que en ese proyecto de ley hay que escuchar. Y es lo más importante para de alguna u otra forma poder, como lo decía anteriormente, si es que no nos abren las puertas del Congreso, irrumpir con la fuerza que te da esta legitimidad, irrumpir con la fuerza que te da la movilización, y todo eso se construye con acción colectiva, como lo decía anteriormente, con esos procesos colectivos que de alguna u otra forma determinan en movimientos o movilizaciones ciudadanas exitosas. Les queremos agradecer a todos los panelistas por acompañarnos el día de hoy, por contarnos sus experiencias y sobre todo por seguir promoviendo la participación de los jóvenes en los diferentes escenarios políticos y también de movilización social. Hoy estuvieron ustedes conociendo la importancia de la participación, del liderazgo y el empoderamiento juvenil para las verdaderas transformaciones sociales. A ustedes, panelistas, los quiero invitar a que demos un mensaje final en un minuto cada uno para poder cerrar este panel. Entonces les cedo la palabra a Jessica. Creo que como jóvenes tenemos retos todavía que cumplir. Bueno, la incidencia política es quizá una de las primeras formas para llegar a lo mejor a los espacios mayores y llevar la voz, ¿no?, de todos los jóvenes, en el caso como jóvenes y mujeres jóvenes indígenas. Estamos dando seguimiento a las agendas de pueblos indígenas, pero sobre todo impulsando a los jóvenes y buscar el empoderamiento para que las demás voces de nuestros hermanos indígenas sean escuchadas en diferentes espacios, y pues creo que seguiremos trabajando sobre eso. Bueno, voy a seguir yo entonces siendo coherente con el orden. Pues yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es más una invitación a los jóvenes y las jóvenes, y una autoinvitación, y es
a salir a las calles y con nuestras maneras apropiarnos del espacio público de nuestro territorio, realmente se genera incidencia cuando yo como ciudadano sé en qué lugar estoy parado y cuando yo le doy sentido a ese lugar en el que estoy. Yo creo que esa es como la invitación con la que cerraría. Si nosotros queremos transformar las realidades de cada una de nuestras regiones o nuestros países, la invitación más importante es reconocer ese lugar que yo habito y salir de la casa y adueñarme de ese lugar con toda la confianza, transformándolo con esas capacidades y habilidades que tenemos como jóvenes latinoamericanos. Dionisio. Gracias, Linda. Finalmente creo que la conclusión de esta experiencia, tanto regional como nacional como latinoamericana, ha sido juntar diversas voces, pero sobre todo construir una agenda común. Creo que llegar a un consenso sobre los derechos de las y los jóvenes, sobre las reivindicaciones básicas, sobre avanzar sobre los temas de participación, educación, empleabilidad de las y los jóvenes, el tema embarazo adolescente, son temas que a casi todos, organizaciones y partidos políticos, nos pueden juntar. Y esa agenda común, básicamente, es la que nos puede permitir hacer incidencia en lo que cada organización, proceso y práctica organizativa es experto. Y un poco esa fórmula es la que nos ha funcionado. Tener a los representantes de cada proceso y práctica organizativa en la cual es exitosa hablando de su tema. Tener a las y los jóvenes que pueden representar a sus colectivos o a sus mismas regiones es lo que nos puede ayudar a que la participación sea más efectiva. El diálogo directo de estos procesos plurales con las instituciones, con el gobierno, con los parlamentos, ha sido lo que ha posibilitado que avancemos en las políticas públicas de juventud y en las legislaciones para las y los jóvenes. Finalmente, el llamado a los jóvenes es con hechos, demostrando que hay muchas diversas formas de participación, tanto política como social, es que podemos romper ese discurso ya cada vez más, cada vez menos influyente de la partida de las y los jóvenes en la participación frente a los problemas que los afectan.